bajo el silencio del claustro. El rumor de las campanas rompía la quietud de la tarde en el pequeño pueblo de San Agnese. Cada atardecer, puntuales como un suspiro divino, anunciaban el llamado a la oración en el antiguo convento de clausura que dominaba la colina. No era un simple conjunto de muros y rejas. Era un lugar de recogimiento y silencio, un refugio de la fe que resguardaba a las hermanas de las tentaciones del mundo. Sin embargo, para Laura, la hija menor de la familia Ancelotti, el sonido de esas campanas significaba, desde hacía unos meses, la barrera inexpugnable entre la libertad y el encierro. Desde niña, Laura había sido el orgullo y, a la vez, la preocupación de su madre, doña Isadora. La familia Ancelotti era conocida en el pueblo por su devoción religiosa y por la herencia de una larga tradición. Las mujeres más piadosas del estirpe solían ingresar a conventos, perpetuando la espiritualidad que, según la familia, traía buena fortuna y protección divina. Laura, con sus 14 años y su espíritu rebelde, jamás se vio a sí misma viviendo tras los muros de un convento. Soñaba con las calles bulliciosas de la ciudad, con viajar, con aprender música, con sentir el viento del campo en su rostro sin límites ni normas excesivas. Mas las circunstancias, o, mejor dicho, la imposición materna, habían decidido otro destino para ella. Cuando apenas cumplió los 16 años, la salud del padre de Laura empeoró de improviso. Laura se vio obligada a acompañar a su madre al hospital durante largas noches, rezando con devoción por la recuperación de aquel hombre que le había enseñado a leer y a amar la naturaleza. Sin embargo, su padre falleció en una madrugada dolorosa, dejando tras de sí deudas y compromisos que doña Isadora no pudo afrontar con entereza. Abatida por el dolor y buscando desesperadamente la protección del cielo, Isadora recordó el consejo de su propia abuela: si en la familia hay problemas y la hija es propensa al pecado, llévala al convento. Fue entonces cuando la madre resolvió que Laura debía ingresar en el convento de Santa María de la Piedad, uno de los pocos en la región que mantenía la estricta tradición de clausura. Según las creencias arraigadas de la madre, aquel encierro sagrado protegería a Laura de las tentaciones, sobre todo, calmaría la ira divina que, según ella, se había cernido sobre su familia tras la muerte del padre. La muchacha, aturdida y sumisa por el duelo, no halló fuerzas para rebelarse con la vehemencia que la caracterizaba. Y, en un abrir y cerrar de ojos, se vio vestida con un hábito prestado, separada de su vida anterior, en aquel convento de altos muros y ventanas con celosías. El silencio y la rutina. Los días en Santa María de la Piedad se sucedían con una monotonía de rezos y tareas domésticas. Laura apenas levantaba la mirada del piso de piedra, porque la Madre Superiora, una mujer alta y de gesto severo, le recordó, desde el primer día, que la humildad se demostraba bajando la cabeza y silenciando el orgullo. A Laura le costaba acostumbrarse al amanecer interrumpido por la campana que anunciaba la primera oración del día. Tenía que caminar en fila tras las demás monjas, cumplir con las horas canónicas, el rezo constante y el trabajo manual. Un pequeño patio interior albergaba un jardín de rosas pálidas que las hermanas cultivaban con esmero. Aquel lugar era el único respiro para la joven. Podía sentarse junto a la fuente de piedra y, entre murmullos de agua, dejar volar su imaginación hacia horizontes que quedaban más allá de los altos muros. A menudo, en medio de esas ensoñaciones, recordaba las sonrisas de su padre y las caricias al gato que solía rondar por su casa. No obstante, sin fallar, cada tarde, las campanas volvían a recordarle que su nueva vida estaba predestinada al encierro. El encuentro fortuito con Luca. Pese a que la clausura era estricta, en ocasiones, para mantener su sustento, el convento vendía los frutos de sus huertas o dulces artesanales en un pequeño torno habilitado junto a la puerta principal. A través de ese torno, giratorio y opaco, se intercambiaban las mercaderías con los comerciantes locales. Se evitaba así que los ojos mundanos vieran a las hermanas y viceversa. Fue de forma accidental, una tarde de primavera, cuando Laura, que aún no dominaba las costumbres, se acercó demasiado a la puerta y, sin querer, entreabrió una rendija de la que colgaba una cuerda de campana. En ese preciso instante, un muchacho alto, de cabellos oscuros y sonrisa franca, traía harina para intercambiar por pasteles de manzana del convento. Se llamaba Luca. Sus ojos se cruzaron por un segundo con los de Laura, y en aquel brevísimo lapso, algo indescriptible se encendió en ambos.
La joven apresuró a cerrar la puerta con el corazón palpitando en su garganta, sintiendo que su sangre hervía como si hubiera cometido el peor de los pecados. Luca, sorprendido, se quedó inmóvil, con el costal de harina en brazos, preguntándose si aquella visión había sido real o una ilusión provocada por la penumbra. Como las casualidades que dicta el destino no tienen explicación, Luca empezó a frecuentar cada vez más el torno del convento. Decía que la harina se había humedecido y necesitaba cambiarla, o pedía más dulces. Se inventaba excusas con tal de volver a ese lugar, esperando, en vano, reencontrar la mirada de la joven novicia. Sin embargo, Laura fue advertida de inmediato por la Madre Superiora. Las hermanas de clausura no debían mostrarse ni intercambiar palabras con varón alguno. Fue así como inició el anhelo secreto que surgía en sus pechos juveniles, la posibilidad, remota y peligrosa, de que existiera algo fuera de los muros capaz de reconfortarla y amarla. Cartas y mensajes ocultos. Si algo caracteriza a quien ama es la creatividad para esquivar obstáculos. Y así sucedió. Un atardecer, mientras Laura regaba las flores en el patio y ayudaba a una hermana anciana, notó que el torno sonaba insistentemente. Ante la ausencia de cualquier otra monja cerca, Laura se acercó para ver quién llamaba. Al girar el torno, encontró una pequeña nota sujeta con un alfiler. Decía: no te asustes, no te inquietes, solo quiero saber si aquello que vi tras la puerta fue un ángel real o el espejismo de la luz. Luca. Laura lo leyó con el corazón desbocado, sin saber si reír o llorar. Sabía que contestar era un riesgo, pero la curiosidad y el cosquilleo de lo prohibido vencieron. En la cocina del convento, cuando nadie la veía, garabateó en un trozo de papel de estraza: no soy ángel, solo una chica con un destino incierto. Te agradezco tus palabras, pero no insistas. Esta vida es un camino sin retorno. Laura. Con el pulso tembloroso, regresó al torno y depositó su breve misiva. Sentía un nudo en la garganta al pensar en la indignación de la Madre Superiora si llegaba a descubrirla. Los días siguientes se convirtieron en un intercambio clandestino de cartas y notas. Luca contaba a Laura detalles de su vida. Era el hijo de un molinero que trabajaba a las afueras del pueblo. Desde pequeño había aprendido a cabalgar y a reconocer las mejores cosechas de trigo. Su sueño era montar una panadería propia y llevar sus panes y dulces a otros lugares. Laura, por su parte, le compartía retazos de su infancia, historias sobre su padre fallecido, sus frustraciones y su amor por la música, en especial el canto que practicaba en las misas del convento. De esas cartas fue surgiendo una complicidad profunda, un cariño secreto que, sin verse más que por un breve instante, se fortalecía con palabras sinceras. Luca le enviaba en cada hoja un pequeño pétalo de flor silvestre. Laura, en respuesta, le dibujaba minúsculos amaneceres con lápices que encontraba en el despacho de la Madre Superiora. La voz de la vocación versus el deseo. Mientras el intercambio de cartas continuaba, las hermanas del convento empezaron a notar ciertos cambios en Laura. Su rostro se iluminaba en los cantos matutinos, parecía más dispuesta a ayudar en las tareas y, a veces, se la veía sonreír en silencio. Las monjas lo atribuían a un aumento en su llamada divina. Sin embargo, la Madre Superiora mantenía una mirada escudriñadora sobre la novicia. Intuía que algo más mundano podía estar ocurriendo. Un día, la Madre Superiora la llamó a su despacho. El despacho era un lugar sobrio, con paredes desnudas y apenas un crucifijo en el centro. Allí, la superiora, con voz calma pero firme, le preguntó si sentía que su espíritu luchaba entre la vocación religiosa y alguna tentación externa. Laura, asustada, apenas negó con la cabeza, asegurando que su intención era servir a Dios, tal y como su madre deseaba. Consciente de que la vida en el convento era un compromiso que no debía tomarse a la ligera, Laura sintió un hondo remordimiento. Su fe no le faltaba, pero su corazón palpitaba por Luca. Aquella noche, como de costumbre, se celebraron vigilias de oración. Laura entonó los cánticos con voz angelical, una cualidad natural que conmovía a quienes la escuchaban. No obstante, al cerrar los ojos para sumirse en la rezo, en su interior aparecía la imagen de Luca, sus palabras, su firmeza y su ansia de libertad. Era como si el eco de su nombre se mezclara con las notas sacras.
Se preguntó si realmente estaba destinada a vivir tras los muros o si, por el contrario, Dios le había puesto esa prueba para que descubriera su auténtico camino. Peligro inminente. Algunos meses después, la tensión aumentó en el convento. Una monja mayor, encargada de la enfermería, halló por accidente un papel olvidado en un bolsillo del hábito de Laura. No supo leerlo completo, pues la vista ya le fallaba, pero intuyó que había un nombre masculino. De inmediato, lo reportó a la Madre Superiora, encendiendo las alarmas. Laura fue interrogada al respecto. Con voz temblorosa, confesó que había estado carteándose con un joven del pueblo. La Madre Superiora, indignada, dictaminó un castigo ejemplar. Laura sería recluida en su celda por tiempo indefinido y no podría participar en las actividades comunitarias. Se le prohibió, asimismo, acercarse al torno o al patio sin supervisión. A partir de ese día, las puertas para ella no solo estaban cerradas, sino que además la vigilaban de cerca. Se impuso un hermetismo mayor a su alrededor, y su rutina se convirtió en una sucesión de vigilias y oraciones penitenciales. Aún así, la noticia llegó a oídos de Luca por medio de una vendedora de hierbas que trabajaba ocasionalmente con las monjas. En un arranque de desesperación, el joven se dirigió a la madre de Laura, doña Isadora, para suplicarle que intercediera. Esperaba un atisbo de compasión, pero encontró un muro de hielo. La mujer, con gesto severo y vestida de negro riguroso por su eterno luto, sentenció: «Mi hija ha de cumplir la voluntad divina. Tú no eres más que una distracción. Abandona este empeño o nos condenarás a todos». Desolado, Luca regresó a su casa. Sin embargo, la obstinación del amor lo empujó a buscar otras salidas. Se enteró, por un viejo conocido, de un pasadizo subterráneo que comunicaba la antigua sacristía con el exterior. Decían que ese pasadizo se había construido en tiempos de guerra para proteger a las hermanas y permitir su huida en caso de invasión. Nadie lo utilizaba desde hacía décadas, por lo que estaba medio tapiado y cubierto de maleza. La rebelión de Laura. Encerrada en su celda, Laura no podía evitar imaginar a Luca, preguntándose si él habría renunciado o si, como ella, se aferraba a la esperanza. Una de las noches, en la penumbra, llegó hasta ella un rumor. La hermana Clementina, conmovida por la juventud y el sufrimiento de Laura, decidió revelarle que una vez, siendo novicia, escuchó hablar de un pasadizo secreto. Le advirtió que era una idea peligrosa siquiera pensar en él, pues los cimientos podrían estar derruidos y, además, violaba sus votos. Sin embargo, al ver la mirada suplicante de la muchacha, la monja se limitó a orar en voz baja y a retirarse en silencio. Laura comprendió que esa era la última oportunidad de escapar de un destino que no había elegido. Sabía que su salida provocaría un escándalo en el pueblo y que su madre la rechazaría de por vida, pero también era consciente de que no podía vivir mintiéndose a sí misma. Esa misma madrugada, abrió con cuidado la puerta de su celda. La llave permanecía en el llavero colgado junto a la entrada, y se escabulló entre las sombras hacia la sacristía. El pasadizo y el reencuentro. Descalza y con el hábito recogido para no tropezar, Laura avanzó con un candil. Tropezó con escombros y rocas sueltas hasta toparse con un tabique semiderruido. Lo apartó, sintiendo como la adrenalina le helaba las venas. Detrás, un túnel estrecho y húmedo se perdía en la oscuridad. El corazón le latía con fuerza, recordándole su miedo y su determinación a partes iguales. Pasó por aquel túnel, sorteando telarañas y respirando polvo. Después de varios minutos que parecieron eternos, divisó el resplandor pálido de la luna filtrándose por un hueco. Con esfuerzo, logró retirar algunos ladrillos sueltos y salió a un claro del bosque cercano al convento. Una bocanada de aire fresco le golpeó el rostro, y por primera vez en meses, sintió la libertad atravesando cada poro de su piel. No estaba sola. En una franja de luz lunar, Luca esperaba con la respiración contenida. Había intuido que, si Laura encontraba ese camino, saldría por la ladera boscosa. Al verla, corrió a su encuentro. Se abrazaron con una emoción incontenible, un fervor más fuerte que cualquier impedimento humano o divino. Fue un instante eterno,
donde el latido de sus corazones sincronizados y las lágrimas rodando por sus mejillas hablaron más que 1000 palabras. La búsqueda y la decisión final. No pasó mucho tiempo antes de que la desaparición de Laura encendiera la alarma en el convento. Las monjas se repartieron por el claustro en busca de señales. La Madre Superiora, al confirmar la huida, cayó de rodillas rezando por el alma de la fugitiva. Al enterarse del suceso, doña Isadora montó en cólera, escandalizada por la vergüenza que su hija causaba a la familia. Emprendió la búsqueda a través del párroco y algunos vecinos influyentes del pueblo. Mientras tanto, Laura y Luca se refugiaron en una cabaña abandonada en el bosque, a poca distancia del río. Allí pasaron días de incertidumbre, alimentándose de peces y frutos que él recogía, delineando un plan para su futuro. Huir más lejos parecía la única salida. Hacerlo significaba romper definitivamente con su madre y con el convento, con la comodidad y la estructura que, de cierta forma, Laura había conocido toda su vida. El juicio del párroco. La Madre Superiora y doña Isadora acordaron que la mejor forma de resolver el escándalo era apelar a la autoridad del párroco local, el padre Giacomo, hombre reconocido por su rectitud. Se organizó una reunión a la que asistirían algunos testigos, las monjas y la propia Laura, si lograban encontrarla. Luego de varios días, Luca y Laura fueron localizados por un campesino que, compadecido, los convenció de presentarse ante el párroco para dar la cara. La pareja se trasladó hasta la iglesia del pueblo, donde un ambiente tenso los esperaba. Rodeados de miradas severas, escucharon las acusaciones de romper los votos, desobedecer a la familia y desafiar los mandatos divinos. Laura, con el rostro sereno pero firme, sostuvo la mano de Luca y explicó que jamás había sentido auténtica vocación para ser monja. Confesó que amaba a Luca con un amor genuino, que deseaba formar una vida fuera del convento. La Madre Superiora, afectada, no pudo más que sacudir la cabeza con decepción. Fue el padre Giacomo quien, tras una larga pausa, se pronunció. Dios escucha los clamores sinceros y conoce la verdad de cada corazón. Si la vocación de Laura no es la vida conventual, ningún muro forzado la hará más devota. Por lo tanto, si su voluntad es marcharse con este joven, no seré yo quien la condene. Se escucharon exclamaciones de asombro y reproche, pero el párroco continuó. Haré mis informes a la diócesis. Sin embargo, os advierto que, en esta decisión, tendréis que enfrentar la desaprobación de muchos, incluida la de vuestra propia madre. Doña Isadora, con los ojos llenos de lágrimas, rechazó a su hija con un gesto amargo. Para ella, Laura había traicionado la tradición familiar y, con ello, los planes que había hecho para honrar la memoria de su esposo. Se marchó con la cabeza alta, pero el corazón hecho pedazos por la pérdida de su hija. Una nueva luz. Libre ya de la imposición del convento, Laura inició un camino incierto junto a Luca. Con el dinero que él había ahorrado y la ayuda de algunos amigos, se establecieron en un pequeño taller de panadería en un pueblo vecino, donde el apellido Ancelotti no estaba manchado de rumores. Luca trabajó incansablemente para sacar adelante el negocio, mientras Laura le ayudaba con las cuentas y, en sus ratos libres, cultivaba un huerto de flores como las que solía cuidar en el claustro. Al principio, no fue sencillo. Laura extrañaba, pese a todo, la estructura monástica y la serenidad que se respiraba en ciertos momentos de oración compartida. Sin embargo, cada mañana, al abrir la ventana y ver el cielo sin rejas, recordaba que había elegido la libertad de amar. Nunca renegó de su fe, seguía rezando en voz baja y, a veces, acompañaba a Luca a la iglesia los domingos, sintiendo una comunión interior distinta, más íntima y verdadera. Con el paso de los meses, la panadería fue creciendo en popularidad. La gente acudía atraída por el aroma del pan recién horneado y la calidez de la pareja que los recibía. Luca se convirtió en Luca el panadero enamorado y Laura, en la muchacha de ojos vivaces que transmitía paz. El amor entre ambos, forjado en la adversidad y sellado en la clandestinidad, halló un cauce estable en la cotidianidad compartida. El perpetuo renacer. La vida no estaba exenta de dolores. La madre de Laura se negó durante mucho tiempo a verla o a hablarle. No obstante,
Las noticias de la prosperidad de su hija le llegaron a través de algunos vecinos, y con el pasar de los años, el rencor dio paso a la duda, y la duda, a una tenue esperanza de reconciliación. Un día, en el 10º aniversario de la muerte del padre de Laura, doña Isadora se presentó en la puerta de la panadería, apoyada en un bastón, con la mirada cansada por el peso de los años y la soledad. Luca, conmovido, la invitó a pasar. Laura apareció detrás del mostrador, secándose las manos en el delantal. Sus miradas se encontraron con temor, con un halo de tristeza, pero también con la voluntad de perdonar. La reconciliación no fue inmediata, pero la vieja herida empezó a cerrarse. Con un temblor en la voz, doña Isadora pronunció: «Hija, espero que la misericordia divina me perdone si me equivoqué al forzarte. Solo quise lo mejor para ti». Laura la abrazó, sintiendo cuán frágil puede ser el paso del tiempo. Aquel reencuentro supuso el inicio de un perdón que a todos benefició, y, aunque los recuerdos del convento seguían presentes, aprendieron a verlos como parte de una historia compartida. Algunas noches, antes de dormir, Laura cerraba los ojos y recordaba el sonido de las campanas que un día anunciaron su encierro. Ahora las oía en su memoria sin resentimiento, las percibía como un eco lejano que había servido para forjar su destino. Porque, a fin de cuentas, el amor puede atravesar cualquier muro, incluso los más altos, cuando se alimenta de la esperanza y de la decisión de vivir la propia verdad. Y así, Laura y Luca continuaron caminando juntos, con el corazón agradecido, conscientes de que su unión había vencido las imposiciones de una devoción mal entendida y que, de los muros del claustro, había surgido una fuerza inquebrantable para amar y construir.